Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, feliz comienzo de semana, esto es Zona Franca. A 13 días de las elecciones para segunda vuelta, Rodolfo Hernández y Gustavo Petro siguen sumando y en algunos casos perdiendo apoyos políticos. Aunque todo apuntaba a un acuerdo entre Fajardo y Hernández, las negociaciones se rompieron, se fracturaron y con su particular estilo, el ingeniero Hernández dijo que solo era una cortesía y que no se dejaría imponer ningún programa de gobierno. Pues la coalición Esperanza, a pesar de este desplante de Hernández a Fajardo, hoy dijo que no votará por Gustavo Petro, lo dijo Sergio Fajardo, y paralelamente a esto los hermanos Galán anunciaron su apoyo al ingeniero, por lo que ya son varios de los integrantes de esa accidentada coalición que terminaron con Hernández. Y es que en este momento, según las encuestas, cada voto sería decisivo, pues Jan Haas apunta a que el panorama de Petro es con el 42% de intención de voto y Rodolfo Hernández con un 41%. Esta noche vamos a hablar del panorama electoral, de las movidas a contados días de las elecciones y por supuesto de los trackings, de las encuestas y cómo están viendo los candidatos. Bienvenidos. Han sido semanas de sumas y restas para Petro y para Hernández, que se siguen moviendo intentando buscar apoyos para llegar a la presidencia de la República en segunda vuelta. A propósito de este tema, hace apenas unos minutos, Juan Manuel Galán anunció que el nuevo liberalismo apoyará la campaña de Rodolfo Hernández, muy a pesar de que varias caras reconocidas, incluso la cabeza de lista al Senado de ese partido, del nuevo liberalismo, anunciaron su apoyo a Francia Márquez y a Gustavo Petro. Esta noche están con nosotros Sergio Araujo, que es empresario, columnista y uno de los fundadores del Partido Centro Democrático. Doctor Araujo, buenas noches, bienvenido. María Camila, muchas gracias por la invitación al programa. Saludo a Gabriel también. A usted muchísimas gracias. Gabriel Becerra, que es secretario general del Partido Unión Patriótica, ahora representante de la Cámara, electo, una de las nuevas caras del pacto histórico en el Congreso. Bienvenido, representante. María Camila, buenas noches. Saludo a Sergio, saludo a nuestra audiencia y bueno, muy interesado en participar en este intercambio. A usted, gracias. Pues quiero comenzar con usted, doctor Araujo, que está en la Rodolfoneta, como le llaman. ¿Cómo termina un uribista en la Rodolfoneta? Yo soy un votante. Primero, yo lo que creo es que uno tiene que tomar decisiones. Y antes de la primera vuelta, tomé la decisión de votar por Rodolfo Hernández, básicamente porque me parecía que era la persona que podía contener la posibilidad de que Gustavo Petro llegue a la presidencia. Que para y en segunda vuelta también con Rodolfo En segunda Hernández, vuelta, por supuesto, ya no hay ninguna otra opción diferente, entonces claro que sí. ¿Cómo está leyendo usted a estas alturas? Quedan un par de días para la segunda vuelta presidencial. Los movimientos del ingeniero Rodolfo Hernández ahora rechazando al llamado centro que intentó acercarse, dándole un poquito más de seriedad a la campaña de Rodolfo Hernández. El ingeniero Hernández no es político, entonces él no hace cálculos políticos. Él simplemente va diciendo las cosas como le vienen a la mente, porque es un hombre que ha tenido éxito haciendo las cosas así. Ahora, yo creo que el ingeniero Hernández goza del aprecio de lo que yo llamo el voto silencioso, que es la gente que no está en las encuestas y que vota y termina produciendo resultados que las encuestas no son capaces de precaver, como por ejemplo pasó en el referéndum, o como pasó ahora mismo, que ninguna encuesta decía que Rodolfo Hernández pudiera obtener ese guarismo y lo obtuvo. Doctor Gabriel, ¿usted cómo está leyendo al ingeniero Hernández? Bueno, yo creo que si una persona que fue candidato al Consejo fue destituido en su participación inicial en política, no está en política, sencillamente ha cambiado mucho la representación en política. Él es un político que está montado en una ola de la antipolítica, pero que de manera evidente ha venido recibiendo los respaldos de una política que ha quedado huérfana, sin representación directa, como lo muestran las cifras de las elecciones anteriores, las de la primera vuelta. Rodolfo Hernández es sencillamente un rostro distinto de la política del pasado y por eso creo yo que ya las encuestas propiamente están mostrando que a medida que pasan los días se está dejando ver el rostro verdadero de la política que representa y que de esa manera los colombianos van a tener muy claro cuál es el cambio seguro, tranquilo,
a favor de la defensa de las instituciones, de la democracia, de la paz. Pero ¿cuáles son esos rostros, digo, de la política del pasado? ¿Quiénes están detrás de Rodolfo Hernández para que usted diga que es el rostro de la política del pasado? Bueno, yo creo que nuestro invitado en esta mesa es expresión de eso. Creo que hubo una parte de la política del uribismo, una parte de la política conservadora de este país que reconoció el desgaste de un candidato que sin lugar a dudas era hijo del uribismo, no solamente porque proviene de la misma región, porque ha sido aliado del uribismo, porque cuenta con el respaldo del gobierno nacional y que la ciudadanía rechaza. Y creo que de manera inteligente el doctor Sergio y otros sectores de la política del uribismo desde antes estuvieron con Rodolfo Hernández. Y si usted mira qué políticos en cada departamento están apoyando al señor Hernández, sin lugar a dudas es la política tradicional. Doctor Araujo. Bueno, primero, a mí me gusta mucho el doble rasero de los petristas, porque Rodolfo Hernández fue destituido, según el otro invitado, pero se le olvida que la Ley 16 de 1972, que es la que suscribe la Convención Americana, es anterior a todo esto, o sea que a Petro no lo podían destituir, pero a Rodolfo Hernández sí. Lo uno es ilegal para Petro, pero legal para Rodolfo. Pero era un político. No, era un hombre que se eligió el Consejo por un movimiento cívico y yo no vengo aquí... Haciendo política. No, permítame que yo no lo interrumpí. La diferencia más grande, María Camila, es que yo no vengo aquí como activista, yo vengo aquí como observador, porque yo no soy miembro del Centro Democrático, no soy parte de la campaña de Rodolfo Hernández y no soy representante de la Cámara ni represento ningún partido político. Yo vengo como observador. Entonces hay una inequidad cuando Gabriel viene como activista de una campaña y yo vengo como analista. Pero básicamente lo que hay que decir es que no es cierto que el uribismo esté metido en la campaña de Rodolfo Hernández. Lo que sí es cierto es que una gran cantidad de colombianos, mayoritaria, no quiere que Gustavo Petro, con todo lo que entraña ser Gustavo Petro, que todo el país lo conoce, un exguerrillero que participó en crímenes, que participó en delitos de lesa humanidad, que además jamás solicitó las ventajas de haber sido amnistiado porque no lo hizo, y hay una demanda en los Estados Unidos frente a ese tema porque el M-19 secuestró a un embajador americano. Gustavo Petro es la opción de ustedes y la de nosotros, los colombianos de a pie, no los de ningún partido, sino los de muchos partidos, es el ingeniero Hernández, que es un hombre exitoso, que ha participado simplemente en la empresa durante muchos años y que su participación como alcalde es impecable e intachable. A propósito de política, hace apenas unas horas se pronunció Sergio Fajardo, que estaba intentando acercarse al ingeniero Rodolfo Hernández. Se habían reunido, le había presentado un extenso documento de cerca de 20 puntos, intentando llegar a un acuerdo, intentando llegar a una negociación sobre la visión que él tiene de país. En las últimas horas dice que ese acuerdo se rompió, pero también afirma que no va a votar por Gustavo Petro. Me han llamado muchas personas del pacto histórico. Personas que yo no conozco, pues que conozco sus nombres, personas que pues yo tengo una buena impresión de ellas en la distancia y me han conversado conmigo, he conversado con muy poquitos, muy poco, y yo les he dicho que yo por Gustavo Petro no voy a votar. Por Gustavo Petro no voy a votar. Cierra la puerta Gabriel con el ingeniero Rodolfo Hernández, pero también con el petrismo. Ustedes que estaban intentando coquetearle al doctor Sergio Fajardo después de haberlo quemado. Pues nosotros pensamos que a quien debe responder el doctor Sergio no es precisamente a nosotros ni a Gustavo, debe responderle al país, a la ciudadanía. Tal vez hay una indisposición del orden personal, hay ciertas diferencias respetables en una democracia, pero como lo ha dicho Gustavo, nosotros en el pacto histórico, si estuviésemos en un escenario como el actual, donde hay una disyuntiva entre un salto al vacío, entre un proyecto que ha sido arropado por el continuismo, que hoy, por ejemplo, recibió abiertamente el respaldo del gobierno de Duque, un gobierno desprestigiado como el que ya todos los colombianos reconocen, permitiéndoles participar en un foro público del Ministerio de Agricultura y la posibilidad de que esa realidad que ha marcado al país durante 2 décadas sea superada y sea superada a favor de la paz, de la democracia, del cumplimiento de los acuerdos de paz, de una política favorable a las mujeres. Sin lugar a dudas nosotros, como lo ha dicho Gustavo, hubiésemos respaldado al doctor Fajardo. El doctor Fajardo tiene que responderle al país. Nosotros le hemos hecho hubiesen
buscaba al doctor Fajardo, lo buscaron incesantemente. Lo que pasa es que a Fajardo ustedes le hicieron una jugada que la confesó una senadora y se la hicieron para acabarlo y le causaron un grave daño. Entonces Fajardo lo que tiene hoy en día es un acto de dignidad, además de un acto de coherencia, porque él sí ha sido un demócrata y él sí ha sido un hombre que ha estado en la legalidad siempre. Doctor Sergio, la dignidad se expresa en este momento en ayudar a construir la dignidad para todos los colombianos. Nosotros hemos sido todos los colombianos no son los que ustedes señalan. De las mayorías todos de los este colombianos, país. Todos Hay los un colombianos, 52% de la población que vive en condiciones de pobreza monetaria. Eso no es verdad. El presidente Iván Duque, usted acaba de señalarlo de una manera bastante peyorativa, le ganó a Gustavo Petro y nunca reconoció el triunfo. Y ahora cada vez que le preguntan que si va a reconocer el triunfo, el ingeniero Hernández cambia de tema. Es más, ha amenazado con que va a volver a lo que hacía en la juventud, que era ser guerrillero. Hemos sido unos respetuosos de las instituciones porque nuestro candidato es representante del pacto de paz que representa la Constitución del 91. Si el candidato no tuvo nada que ver con la Constitución del 91. Sí, representaba la fuerza política que firmó ese acuerdo. Muy bueno ser del M19 para lo bueno, pero no para lo malo. Individuos, nosotros representamos Gustavo Petro, en su libro, insinúa que él fue parte de la Constituyente y eso es una mentira. Como es mentira que nació en Ciénaga de Oro, como es mentira casi todo lo que dice. Hoy le explicó muy bien a una periodista que él nació en Ciénaga de Oro. Creo que usted en su condición de costeño tiene una preocupación. Hay un video donde él dice con su viva voz, en la costa Caribe, yo no tengo preocupación, yo tengo certeza sobre en la costa Caribe los ciudadanos han decidido respaldar un presidente de su región que nació allí. Gabriel, yo entiendo el drama que es estar en un partido tratando de defender a Petro sin ser un criminal, porque tú no lo has sido, pero Petro viene de ser un criminal. Y Petro, perdóname. Los juicios morales se pueden decir. La ley es la que define quién ha sido un delincuente y un criminal. Es que es muy cómodo. De a uno para que podamos escucharlo. Es que es muy cómodo decir que Petro era del M19 para lo bueno, es decir, la constituyente, pero los crímenes del M19, eso sí no tocan a Petro. Petro ha sido muy coherente en defender su militancia, porque Petro se define como un transformador, como un revolucionario, como un defensor de la vida. No son eufemismos de crimen. El libro, de delito, si usted lo leyó muy bien, muestra algo que los colombianos deben valorar mucho. Gustavo Petro ha sido coherente desde su juventud, allí en Zipaquirá, donde se formó intelectualmente, cuando fue candidato, representante a la Cámara, senador, alcalde. Si hay una virtud de Gustavo Petro es que ha actuado toda la vida en función de lo que cree. Déjeme preguntarle si no está siendo coherente Sergio Fajardo, rechazando al petrismo, cerrándole la puerta al petrismo, que ustedes, la senadora electa Isabel Cristina Zuleta, se filtra un video en un acto de campaña. Es que esto no fue aislado, esto no fue ella en condición de líder social, ella haciendo campaña por Gustavo Petro diciendo que ya quemaron a Fajardo, estaban calentando a Federico Gutiérrez. ¿No tiene razón Sergio Fajardo? La senadora Isabel ha dado un debate desde hace mucho tiempo frente a un conflicto en particular del departamento de Antioquia que tiene que ver con todos los escándalos de Hidroituango y ha estado en su derecho. Nosotros lo que consideramos es que a quien le debe responder el doctor Sergio Fajardo es a la ciudadanía. Realmente nuestra elección no va a depender de la actuación de un candidato cuya coalición mayoritariamente se ha venido a la campaña del pacto histórico. Entonces nosotros respetamos la decisión del doctor Fajardo, no hubiésemos hecho lo mismo, él tiene que responderle a la opinión pública, creo que no va a desaparecer de la política colombiana y sobre todo estamos muy confiados porque nosotros hemos venido ganando el corazón de ustedes, los ciudadanos. Nosotros hemos pasado a constituirnos en la primera fuerza política del país. Tenemos la bancada más grande en Senado, en Cámara. Las encuestas nos dan como ganadores. Ganamos la primera vuelta. Entonces, los que están angustiados son los del otro lado porque por primera vez en la historia yo sí tengo angustia. Yo sí tengo mucha angustia, María Camila, porque para mí que Colombia llegue a los umbrales que atravesó Venezuela hace 20 años es muy grave. Yo sí tengo mucha angustia por Colombia. Pero le quiero hacer una pregunta. Sí es propaganda, si el ingeniero Hernández gana las elecciones, ¿Gustavo Petro respetará el resultado? ¿Usted está seguro de eso? Nosotros hemos dicho con toda tranquilidad, porque además tenemos, María Camila, el grupo de guardianes de la democracia más importante que tenga partido alguno. Nosotros tenemos 76.000 testigos que casi vamos a aspirar en esta ocasión llegar a los 120.000 de todas las mesas. Nosotros hemos exigido unas garantías adicionales como el software
para que el software no esté purgado, el software nos dé garantías a todos. Nosotros no tenemos ninguna dificultad por respetar los resultados y esperamos que la contraparte también respete los resultados. Que nosotros hemos vivido en democracia siempre, nunca hemos hecho sedición. Nosotros nunca Gustavo hemos sido Petro fue alcalde de Bogotá, hizo una administración terrible, mayoritariamente respaldada por la ciudadanía que nos dio el respaldo electoral en estas elecciones. Si terrible. Gustavo Petro no hubiese sido un buen alcalde, María Camila, no hubiese sido elegido del tema central, que son las nuevas alianzas que Rodolfo Hernández alrededor de lo que está intentando atraer o alejar de su campaña. Doctor Sergio, ¿cómo queda o cómo lee usted, qué lectura tiene sobre lo que está pasando con Rodolfo Hernández? Es decir, ¿gana o pierde él alejando a Sergio Fajardo, un centro que le representaba, dicen algunos, un poquito más de tranquilidad y seriedad a su campaña? Yo creo que el ingeniero reconoce que el voto no es endosable. Básicamente eso es lo que creo. El voto no creo que se dirija como rebaños. Ni Petro, ni Fajardo, ni el ingeniero tienen la capacidad de trasladar la votación para X o Y lado en una cuantía significativa. Ahora, que el doctor Sergio Fajardo es un hombre importante en la democracia, sin duda alguna. Yo no soy el ingeniero Hernández, ni estoy en su campaña, ni puedo hablar por él. Yo lo hubiera manejado diferente seguramente, pero me parece muy valioso que el doctor Sergio Fajardo diga rotundamente que votar por Gustavo Petro no es una opción. Eso lo reivindica y lo enaltece, porque además da una muestra de responsabilidad con el país y con la historia. Dice él que no se va a ir a ver ballenas nuevamente, que más o menos que lo sacaron de contexto. Usted, que es un hombre que conoce la política, ¿cómo cree que queda un hombre que yo coincido es un hombre muy valioso para la política como es Sergio Fajardo? Pues yo creo que él va a seguir participando. Fajardo es un líder, Fajardo es una persona que de todas maneras sacó una cuantía importante de votos, no frente a las cuantías de los otros, pero tiene además una historia política que lo refrenda. Él sacó 4.5 millones de votos. Yo creo que la cercanía con el santismo ahora le bajó las acciones como hombre independiente, pero creo que va a seguir participando. Y yo creo que aquí no se ha dicho la última palabra. Él tendrá que votar por alguien y tendrá que asumir posiciones. La respuesta que el ingeniero Hernández dio en el estadio de Medellín fue una respuesta coloquial. ¿Quién sabe qué más pase? Lo único categórico y contundente es que dijo: yo por Gustavo Petro no puedo votar. Un acto de responsabilidad sin duda. Una descortesía, dice el doctor Fajardo, Gabriel, que fue del ingeniero Rodolfo Hernández cerrándole la puerta sin siquiera darle la cara. ¿Le da la cara a Ángel Becasino? Yo creo que hay un cálculo que tiene que ver con que en la campaña de Rodolfo Hernández no valoran el aporte del doctor Sergio Fajardo, que tiene un programa, entre otras cosas, en temas tan importantes como la educación, en temas como el acuerdo de paz, más afín, sin lugar a dudas, de Gustavo Petro, y sencillamente lo vieron como un instrumento que no representa, desde el punto de vista electoral, un gran aporte. Y allí lo que están es sumando votos en su propia estrategia. Y con Roy, con Benedetti no están sumando votos. Y lo instrumentalizan. Entonces yo creo que sencillamente le han Gabriel, hecho... otra pregunta. ¿El cambio es con Roy y Benedetti, que tienen 20 años de estar en el epicentro, en el núcleo de los gobiernos? Nosotros vamos a construir una nueva Colombia, nosotros vamos a generar un gobierno sin exclusiones, nosotros vamos a citar a Rodolfo Hernández el 8 de agosto a la Casa de Nariño y le vamos a proponer que vamos a respetar a la oposición y con los sectores que tengan contradicciones con nosotros, los vamos a respetar y nos vamos a poner de acuerdo en cosas. Por esa arrogancia que van a perder. Por eso con Roy nos hemos puesto de acuerdo en algo que nos parece muy importante, que es la defensa del acuerdo de paz que ustedes tanta molestia le genera. Y lo que los colombianos quieren sencillamente es superar, doctor Sergio, esta historia de tragedia y de violencia. Acuérdense que a mí me tiene que hablar en singular, porque yo soy yo solito. Usted sí habla por un grupo, yo no. Sí, y eso no es inequitativo, porque yo vengo del liderazgo por defensa de la universidad pública, y lo que está pasando ahora es que los ciudadanos pasamos a ejercer la política. Usted habla en nombre de Gustavo Petro, yo hablo desde mi opinión. Pero usted tiene un corazón que es uribista, digo, usted Mi corazón es demócrata, es de demócrata. Pero está cerca al expresidente. No, yo estuve muy cerca al Centro Democrático. Estuve muy cerca del Centro Democrático. Sergio. Sí, claro. Y renuncié por algo. Cuando uno renuncia a algo, es por una razón muy específica. Porque se está desmoronando el Centro Democrático. Yo renuncié hace año y medio, porque quería tener la independencia de poder decir cosas que no podía hacer como directivo del partido. Y la tengo, y lo puedo decir. Por ejemplo, puedo decir que hay una gran diferencia entre elegir un hombre con un pasado criminal y un hombre con un presente exitoso, fruto de un pasado de esfuerzo.
Esas cosas las puedo decir como Esa individuo. es una opinión tuya. No, la mayoría de colombianos información. eligieron como primera fuerza política a Gustavo Petro y lo vamos a confirmar el 19 de junio. Y los colombianos no son ingenuos para votar por criminales, senador Sergio. Eso lo vamos a ver, eso lo vamos a ver. El resultado se verá. Y la arrogancia con la que el pacto histórico se dirige a los colombianos diciendo que van a citar al uno, que van a nombrar al otro, es precisamente lo que hará que el voto silencioso se manifieste democráticamente. Sergio, Para porque preservar vamos a la democracia. construir una transición pacífica, colombianos, tranquila, respetuosa del Estado de Derecho. Nosotros no vamos a ir a un salto al vacío, no vamos a ir a ofrecer cosas que difícilmente se pueden cumplir. No tenemos una agenda debajo de la mesa, no nos reunimos con otra gente que lo está respaldando. Solamente en la picota. No, no. Eso es mentira. Cuando el que fue a la picota no es hermano de Petro y no se reunió con toda la gente presa en la picota y no les prometió un perdón social. Y luego también es mentira que doña Piedad Córdoba traía $70.000 para Colombia. Todo eso es mentira. La estrategia de la contraparte, que es legítima, es querer ligar la polémica que hay con ciertos personajes de la vida Senadores nacional del pacto histórico. a nuestro candidato Gustavo Petro. Hermano del candidato y han una durado senadora. tanto tiempo diciéndole a los ciudadanos que vamos a convertir a Colombia como Cuba, como Venezuela, que nosotros somos, no, como Chile, que vamos a privatizar, que vamos a acabar, que ya la gente no les cree. Si la gente les creyera, no hubiese dado el respaldo victorioso a nuestras listas al Congreso. Y yo paso de la ciudadanía, de la lucha por los derechos a la universidad pública, a la lucha política. Y lo que necesitamos los colombianos es eso, Sergio. Cuando usted sea que candidato, los políticos no crean que los ciudadanos son instrumentos que se pueden mover con la clientela, sino que los ciudadanos ejercemos la participación política y vamos al Congreso ahora a hacer las leyes. Esa es una retórica real, muy bueno. Cuando usted sea candidato presidencial tendrá toda la validez. En este caso no. Estamos hablando de un hombre que causó dolor, cegó vidas y que además lo hizo desde la ilegalidad. Sí, pero la democracia, ahí está la ley. Democracia y los resultados democráticos es tu opinión, Sergio. No son validadores de lo legal y lo ilegal. No lo son. Y es una opinión tuya. No ha ganado. No ha ganado. Y esa soberbia los va a llevar. Somos conscientes, no tomemos soberbia. Reconocemos que el ingeniero Rodolfo Hernández hizo lo que el candidato del uribismo pura sangre no pudo hacer y creo que ese es un mérito que lo tiene donde lo tiene. Aquí he estado intentando y llevo semanas, después de la primera vuelta, tratando de entender cómo es que Rodolfo Hernández antes de la primera vuelta les parecía un hombre digno del pacto histórico y ahora no. Ahora les parece un corrupto, ahora les parece un tipo de la peor calaña. No, nosotros hemos mantenido una política coherente, María Camila, y la coherencia se basa en nuestro programa. Hemos tenido un trato respetuoso, se ha hablado con Rodolfo Hernández antes, ahora y después vamos a seguir hablando con él. Corrupto. Nosotros no tenemos ninguna dificultad por tener un diálogo político con todos los sectores de la política, incluso con los sectores del centro democrático. Nosotros lo que estamos proponiéndole al país es que no se puede volver a equivocar como lo hicieron en el referendo por el respaldo o no al acuerdo de paz. Los estrategas lo dijeron con toda franqueza. Con los resultados del acuerdo de paz hoy sería mayor la votación. Nosotros, dijeron los estrategas, dijo el gerente de esa campaña, nos dedicamos a alimentar el miedo contra el acuerdo. Eso es lo que quieren hacer contra Gustavo Petro. Y si tú ves el mapa de la votación, el país que ha sufrido la guerra, el país que ha sufrido la pobreza, ese país respalda a Gustavo Petro en la costa pacífica, en la costa caribe, en Bogotá, que es una reserva democrática, y en ciertos sectores, María Camila, de tradición conservadora, porque la hay, que se sienten más representados en figuras de autoridad, casi que paternales, pues allí fue más hábil Rodolfo Hernández que Fico, y allí logró construir una diferencia. Eso es así, ahí están los resultados, estoy de acuerdo con eso, Rodolfo Hernández. Dice que es mentira. ¿Qué es mentira? Es mentira que haya habido una campaña de mentiras durante el referendo, pero eso no viene al caso. Claro, lo dijo el gerente, Sergio. El gerente de eso no era él, el gerente era yo. Así que no me diga bueno, eso. Pero yo fui el que hay una gran el grupo noticia. De ciudadanos. El gerente que había en la campaña no lo era. Eso es público. ¿No? Eso está suscrito en el Consejo Nacional Electoral, doctor. Lo que pasa es que ustedes viven desinformados y desinformados. Pero allí en el momento donde Juan se Carlos hizo un era balance, uno de los suscriptores. Juan Carlos dijo con toda claridad, no funcionó la estrategia. ¿Cuál fue la estrategia?
meterle miedo a los ciudadanos con una reforma rural integral, con una apertura democrática. Eso no es verdad y ese no es el tema de hoy. A ustedes les encanta generar. Lo que pasa es que los colombianos no pueden cometer el mismo error. La juventud colombiana no se puede quedar en las casas porque la juventud salió después de que ganó el no. La juventud salió a manifestarse alrededor de la vida porque son sus años de vida los que están en riesgo si el país sigue en guerra. Pero paradójicamente la juventud es la que vota por Gustavo Petro. Hay una gran población. Claro, sin lugar a dudas, porque hoy la juventud, Sergio, María Camila, son los que mejor están interpretando la indignación de la sociedad. Y esa juventud que antes salía a protestar pero no votaba, ahora está saliendo a votar. Estamos traduciendo la indignación en cambio político. Por fortuna, Gabriel, estamos a 14 días de que se vea si Colombia le va a dar la oportunidad a Gustavo Petro de ser presidente después de haber sido un criminal. Y ustedes aceptarían los resultados, ¿cierto, Sergio? Yo he sido un demócrata, yo he vivido siempre en democracia. Vuelvo y le digo, a mí no se refiere en plural, sino en singular. Yo soy yo. Yo he vivido siempre en democracia, siempre he aceptado los resultados de la democracia, incluso cuando se tratan de mí mismo. Pero aquí no se trata de eso, se trata de que Colombia vote limpiamente. Y Gustavo Petro, cada vez que le preguntan si va a aceptar el resultado, se va por las ramas. Incluso ha dicho que si pierde vuelve a lo de la juventud, que era ser guerrillero. No, para nada. ¿Lo dijo? Gustavo es un hombre que ha construido una familia, que ha construido un legado político, que como pocos en este país ha logrado comprometerse hasta los tuétanos con un cambio político. ¿Qué ha hecho con las reposiciones de votos? Mientras Rodolfo Hernández devuelve 24.000 millones. Sergio, y todos los ciudadanos pueden entrar a Cuentas Claras, y en Cuentas Claras existe el gasto pormenorizado de nuestra campaña en todas las elecciones, no solamente en esta, en todas. Nosotros hemos construido una campaña con la ciudadanía y estamos proponiendo una reforma política para que se acabe la financiación privada de las campañas, porque aquí los grandes grupos económicos, los grandes conglomerados de medios, lo que hacen es cargarse sobre unos candidatos y es muy difícil competir así. Lo que pasa es que hemos logrado hacer una campaña con la gente, en la cotidianidad, o sea que no es verdad que el grupo Gilinski apoye la campaña de Gustavo Petro, que es sector privado. Tampoco es verdad que haya un gran número de empresarios que respaldan a Gustavo Petro. Financieramente es falso. Porque él lo dijo. Financieramente nosotros financiamos la campaña colombianos con un crédito que es lo que permite la ley. Y si el grupo Gilinski y otros empresarios no están aterrorizados como otros sectores económicos que quieren venderle a los ciudadanos la idea de que aquí se va a acabar la propiedad privada, de que acá no se va a permitir la iniciativa privada, y esos grupos están tranquilos, están haciendo negocios, es porque sencillamente sienten que el triunfo de Gustavo Petro les va a permitir que las reglas de juego que hay en la institucionalidad colombiana para la economía vayan con toda la tranquilidad. Yo creo que lo que temen los empresarios es lo que dijo hoy John Sudarsky. Gilinski no lo John Sudarsky dijo hoy en un trino que tuvieran en cuenta los empresarios que si Gustavo Petro era presidente se volvería el Estado el socio del 51% de cada peso que le entrara a las empresas. Entonces, y nadie lo controvierte. Eso es falso. Para hacer eso habría que cambiar la Constitución, cambiar las leyes, y ese no es hoy en día es falso, pero es la propuesta de Gustavo Petro. Gustavo Petro fue alcalde de una ciudad que puede ser fácilmente un país de Centroamérica. Casi la quiebra. Gustavo Petro en el sur de Bogotá, mire la votación, Sergio, es profundamente querido y fuerte en localidades grandes como Kennedy, en localidades del oriente del oriente de la ciudad. ¿Y por qué? No porque la gente y los colombianos y los bogotanos sean ingenuos, sino porque los bogotanos reconocen en la Bogotá humana, por ejemplo. Usted me deja leerle el trino de John Sudarsky que dice: si usted tiene una sociedad, recuerde que con Petro, para que usted pueda sacar un peso de utilidades, va a pagar el 51% al fisco. Punto 30 más el 70 del punto 30. O sea, yo pido al senador Sudarsky, al ex senador con el que he hablado sobre reforma política, que confíe más en su mentor, en Antanas Mockus, que ha dicho que si hay un hombre que da confianza a la institucionalidad, se llama Gustavo Petro. Gustavo Petro, que entre otras cosas, sus seguidores, las personas que están rodeándolo, hoy están atacando al nuevo liberalismo, a los hermanos Galán, que sorpresivamente para algunos se suma a la Rodolfoneta. Están llegando y aterrizando a la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández, con quien se reunieron, pero también se reunieron con Gustavo Petro, tratando de llegar a un acuerdo y evaluando cuál era la mejor alternativa para sumar esfuerzos.
El partido cree que Rodolfo Hernández representa una emoción de centro que hay que reconocerlo. En la coalición de Centro Esperanza no supimos interpretar. Ese centro no quiere el continuismo uribista, pero tampoco cree en la propuesta de Gustavo Petro. Ese centro quiere que la lucha contra la corrupción sea una prioridad, una causa que está en el ADN de nuestro partido. Ahí está la adhesión de los hermanos Galán a la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández. Hoy Blanco, objetivo de los petristas, Gabriel, que le están atacando y están criticando haciendo uso del nombre de su padre, que era Luis Carlos Galán Sarmiento. No, yo creo que hay ciudadanos que libremente se están oponiendo, entre otras cosas, porque desde el punto de vista particular también lo digo, es muy incoherente que el doctor Juan Fernando Galán, Carlos Fernando Galán y el hermano pretendan presentarse como la renovación política supuestamente en la lucha contra la corrupción, apoyando a un candidato que está siendo procesado por la corrupción. Pero ustedes le estaban rogando a ellos hace poco que se fueran con Petro. ¿Cómo puede ser ese doble rasero? Y miren la decisión que tomaron, Sergio. Le estaban rogando Gustavo y ahora los satanizan. Con ellos. No, es que no lo estoy satanizando, es que en una democracia los ciudadanos podemos expresar nuestras opiniones y yo tengo que decirle a la familia Galán que se ha equivocado, que con esto no le hace el mejor homenaje al legado de Luis Carlos Galán, que lo que están haciendo sencillamente es actuando con un cálculo político para su futuro electoral y que los ciudadanos tendrán que juzgarlo, Sergio. Yo creo que los ciudadanos lo van a castigar porque no pueden luchar contra la corrupción apoyando a un candidato procesado por corrupción. Doctor Araujo. Yo en cambio felicito a los Galán, porque yo tuve el honor de conocer a Luis Carlos Galán. No puedo decir que departí muchas veces con él, pero sí unas 3 o 4 veces. Y lo escuché mucho en público y siempre supe de su integridad. Los hermanos Galán no podían respaldar a Gustavo Petro, era haber entregado una porción de ese legado que ellos tienen y que es inmanente a su existencia, porque son los hijos de un hombre absolutamente inmarcesible para nuestra historia. Por eso me parece un acto de responsabilidad que no hayan tomado el camino que hubiera sido muy equivocado de escoger a un ex criminal como Gustavo Petro para que representara el legado de Luis Carlos Galán. Yo lamento que ese legado haya sido, por la representación que tienen sus hijos, derrotado en las elecciones al Congreso de la República y que nuevamente vuelvan a equivocarse respaldando a un corrupto que está siendo procesado. El legado es moral, no numérico electoral. Y hablando de números, una encuesta contratada por RCN, que es Jan Haas, apunta que Gustavo Petro tendría el 42% de intención de votos. A estas alturas también Rodolfo Hernández el 41% y el voto en blanco, que va creciendo en un 13%. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa. Al regreso hablaremos de eso, de las encuestas y de las mediciones que se están haciendo a escasos días, semanas de las elecciones, segunda vuelta presidencial. Ya regresamos. Y después de segunda vuelta, el 21 de julio, el ingeniero Rodolfo Hernández está citado para audiencia preparatoria para iniciar su juicio ante un juez de Bucaramanga por las presuntas irregularidades que se habrían registrado en la adjudicación de un contrato de recolección de basuras cuando él fue alcalde de Bucaramanga, ciudad que, entre otras cosas, le dio una importante votación al ingeniero Rodolfo Hernández. Ganó en todo el departamento, excepto un municipio, que es Barrancabermeja, que históricamente, Gabriel, ha votado con Gustavo Petro, ¿no? Honor a todo el pueblo de Barranca, que tiene ese legado obrero, democrático, y que también es el legado de los santanderianos. Yo creo que a pesar del peso de la región, yo soy norte santanderiano, sé qué implica para un cucuteño, para un bumangués, el tema del territorio, y pues creo que en parte explica la votación, porque es una votación emocional, pero en la medida en que los argumentos vayan saliendo a la luz pública, van a hacer lo que están haciendo los muchachos de la UIS, que así el señor Rodolfo Hernández sea de Bucaramanga, le han dicho, mire, señor Rodolfo Hernández, nosotros lo que necesitamos es que esa gran institución que es la UIS se fortalezca. Esto no es un potrero, esto no es un lote que usted puede vender. O sea, una huelga, otra amenaza. Para vender apartamentos
hipotecar a esos hombrecitos y a esas personas como él burlosamente lo ha dicho, sino que los jóvenes santanderianos le han dicho, nosotros estamos más allá de que usted sea santanderiano por defender la UIS y por defender la universidad pública. Y Gabriel, ese es un derecho legítimo. Gabriel, o sea que ustedes van a respetar las elecciones, me dice usted, pero en cambio a cada rato mueven la bandera de la amenaza. Amenazan de que la Universidad del Valle va a entrar en huelga. Ahora usted acaba de soltar ahí una amenaza suavecito, que los de la UIS y Petro no gana también. Ojalá que no vayan a hacer amenazas en la cárcel. Marcharon, escúcheme este datico que le voy a dar. Ojalá que no vayan a hacer también huelgas en las cárceles, porque Petro es el presidente de los criminales. En todas las cárceles ganó. ¿Cómo así? No, hay un estudio muy serio que muestra una cosa que es fáctica y es la votación en las cárceles. Si me permite se lo leo, mire. En la cárcel de Cómbita el 80% votó por Petro. En la Distrital el 71.56 votó por Petro. En la de Villanueva, en Cali, el 70.44. En la cárcel del Bosque en Barranquilla, el 70% votó por Petro. En la Picota, el 67.95, donde se hizo el pacto. El 63.64 en Palo Gordo, en Santa Marta el 63, el 60 en La Modelo, el 54.5 el Pedregal y el 41.6 en la de Cúcuta. Allí fue donde menos, curioso, porque los criminales todavía están sueltos en narcotráfico por toda la zona del Catatumbo, pero es el presidente de los criminales. Si por los criminales fuera, estaría elegido. Lo que pasa es que yo creo que usted es un hombre muy informado, conoce el Código Sustantivo del Trabajo. La huelga es un derecho. Lo que los estudiantes hacen no es precisamente y el voto también, una huelga en el sentido político. Lo que hacen los estudiantes, como yo lo hago y como invito a los millones de jóvenes a que lo hagan, es que no pueden votar por un gobierno que quiere ver a sus universidades como un lote, sino que voten por el gobierno que va a garantizar que los 40.000 jóvenes que terminan el bachillerato en Bogotá, los 400.000 que lo terminan en el país y que no pueden ingresar a una universidad pública o pueden ingresar a una privada si se endeudan con el ICETEX o con el sector financiero, voten por el derecho de que los hijos de las amas de casa, de los obreros, de los taxistas puedan ser científicos, puedan ser doctores. Eso es lo que hace democrático a una sociedad. Y yo me enorgullezco de esa juventud que está luchando por su derecho a educarse. Hablando de la juventud y hablando de los estudiantes, doctor Gabriel, es cierto que no todos los muchachos que salieron a protestar fueron terroristas y vándalos y salieron a destruir lo muy poquito que se han podido construir en algunas ciudades como Bogotá y como Medellín. Pero ustedes tienen alguna consideración sobre los jóvenes de primera línea que hoy están amenazando, los que están en Medellín, que si Gustavo Petro, que es su candidato, el movimiento que los ha apoyado, no gana, van a iniciar una revolución? No, nosotros tenemos claro que en una democracia el derecho a protestar contra una reforma tributaria, usurera, que quería quitarle a los millones de colombianos el derecho a la alimentación es totalmente legítimo. Hay que hacerlo en el marco de la institucionalidad. Nosotros entendemos, Gabriel, esas reacciones de los jóvenes. La reforma tenía como propósito la inversión social, como luego se hizo. ¿Y por qué los colombianos reaccionaron como reaccionaron? Por desinformación inculcada por ustedes. Porque ustedes hacen activismo terrorista. El ministro de Hacienda, que fue despedido, diría yo, de la política colombiana. Despedido a un alto cargo. No, fue despedido moralmente por la ciudadanía, que hizo que el año pasado viviéramos la protesta social más importante de toda la historia. Ustedes se la pasan haciendo activismo una protesta simplemente activismo insurgente con base en mentiras, con base en decir eso, que se le iba a robar a los colombianos, cuando el dinero era para inversión social. Tenemos al candidato que ayudó a hacer el pacto político institucional más importante de los últimos 100 años, que se llama la Constitución del 91. No tuvo nada que ver con eso. Y vamos ese candidato, oiga, Gabriel, que Petro mienta en el libro, como miente en todo, está bien, pero usted no mienta. Petro no tuvo nada que ver con la constituyente. Vuelvo y le digo, no puede ser que no sea del M-19 para los crímenes, pero que sí sea del M-19 para que la representación del M-19 lo represente a él. Por Dios, individualmente, no tuvo nada que Petro ver. Era un joven en esa época, participó un joven que en guardaba la condición que pudo participar, un joven que guardaba representa armas. El legado de esa ciudadanía y en particular de los jóvenes de esa época, que seguramente era su época de juventud también, Sergio. No, él es bastante mayor que yo. Sí, le dijo a la sociedad colombiana que había que acabar con esa constitución centenaria y había que construir una nueva organización. Él no dijo nada, no participó en nada, no redactó nada, no dio ninguna idea, porque primero estaba preso y segundo, no tenía nada que ver con eso. ¿Y tú crees que eso le cerraba ahí las posibilidades de respaldar el proceso? De integrantes del M-19 que recibieron amnistía. Cuando
se surta la demanda que se interpuso en Estados Unidos, se va a poder ver todo el acervo probatorio, María Camila, que probará que Petro no fue legalmente beneficiario de esa amnistía. Pero ese debate no es para ahora. Lo importante es que Petro se ha convertido en el símbolo del cumplimiento del ideario y del sueño Pero déjeme insistirle, doctor, ¿quiere que le diga lo que se ha convertido sobre Petro? dos temas muy puntuales para irme a comerciales. ¿Usted reconoce que hubo actos de terrorismo y vandalismo en las protestas? Yo reconozco lo que conforme a la legislación, al derecho penal colombiano. No le dé vueltas al asunto. ¿Hubo terrorismo o no hubo terrorismo? No conozco fallos que condenen. ¿Usted no vio las imágenes de muchachos quemando policías heridos, María Camila, quemados? lo que pasa es que nosotros vivimos en un Estado de Derecho. Yo no puedo condenar a las personas por lo que veo en las imágenes. Yo condeno a las personas como se hace en una democracia, porque hay un proceso judicial y existe un juez de la República. Gabriel, una que las imagen de condena. 3.000 policías quemados, eso usted no lo condena. Tomo nota sobre eso que usted me dice, que tiene cierta razón en algún sentido, pero también es cierto que las imágenes hablan por sí solas y sí hubo terrorismo y sí hubo vandalismo en las ciudades. Y hoy están amenazando. Y hoy, eso es cierto, pero también hubo terrorismo. Hubo exceso de la fuerza pública, pero hubo vandalismo y hubo terrorismo. Hoy Gustavo Petro estuvo reunido en Boyacá hablando con mineros para explicar su propuesta de frenar los contratos futuros a exploración petrolera de carbón. Paradójicamente, gana Gustavo Petro en la región donde hay trabajadores en minas y también en el departamento de La Guajira. Ya regresamos. A propósito de este tema, a propósito de política, sigue la puja por la auditoría internacional para la segunda vuelta. No se pudo dar por falta de tiempos en la primera vuelta presidencial. Ahora se insiste por parte de algunos sectores políticos, pero hay una puja entre el Consejo Nacional Electoral y el registrador, que dice que sí, y el Consejo Nacional Electoral, que dice que no. Pero vamos a pasar a las encuestas tratando de leer un poquito lo que está pasando, cómo se está moviendo la intención de voto. Sobre Jan Haas, la lectura que usted tiene, doctor Becerra, representante Becerra, de lo que está ocurriendo con Gustavo Petro. Ya tiene usted allí las cifras, los datos de la encuesta Jan Haas de RCN. Bueno, eso demuestra que en política 1 más 1 no es 2, que quienes el domingo en la noche estaban celebrando de que esto iba a ser pan comido y que sumaban la votación del candidato del expresidente Uribe y de Duque con la votación del señor Hernández, pues ya tenían las elecciones ganadas. Lo que muestran las cifras es que no, que la ciudadanía ha entrado en lo que pudiésemos llamar prácticamente otra campaña y que las encuestas, que son distintas al tracking, que lo que miden es la opinión en las redes, nos están dando una victoria en una disputa que es apretada, porque tenemos a toda la política tradicional, a todo el establecimiento económico, al poder que ha gobernado durante 200 años en contra de este proyecto de cambio, de un cambio seguro, de un cambio tranquilo, de un cambio que va a respetar las reglas de juego, de un cambio que va a reconocer al 52% de las mujeres, no las va a dejar simplemente como sujetos que según el candidato no pueden participar en política, tienen que estar en la cocina, en la sala. No, para nosotros las mujeres deben tener un sistema nacional de cuidado, van a tener un ministerio, las madres cabezas de hogar van a tener una renta básica que van a recibir para poder enfrentar toda esta calamidad a la que nos ha llevado la política tradicional. Entonces, lo que muestran los resultados, no solamente esa, sino la del Centro Nacional de Consultoría, es que vamos a ganar también en segunda vuelta. La del Centro Nacional de Consultoría, que también la tenemos para que usted pueda leer allí los resultados. Doctor Araujo, su lectura, ya le voy a poner la del Centro Nacional, que es Guarumo. Es la de Guarumo, la última que salió es Guarumo y Jan Haas, las dos que están recientemente publicadas. Mi lectura coincide en un punto con Gabriel, y es que el pueblo colombiano tomó en las manos las riendas de su destino. Un hombre que lleva 20 años en política, que se ha presentado 3 veces a la presidencia, que ha enarbolado todas las banderas posibles, se presenta como el dueño del cambio, y a su izquierda para a Roy Barreras y a su derecha Armando Benedetti. Ese es el cambio, Benedetti y Roy Barreras de ministros. Y después de presentarse así a las elecciones, María Camila, lo que resulta es que un ingeniero de Bucaramanga, sin antecedentes en política, lo tiene 42 a 41 en el margen de error.
A mí me parece dramático para Gustavo Petro, entiendo el nerviosismo de la campaña, entiendo sus declaraciones pesadumbrosas de los últimos días, en el tono se le ha notado, hasta Daniel Coronel, que es un aliado de él. Pero si es el gran ganador de la primera vuelta. Y yo de la primera vuelta, claro, pero es dueño de la mayor minoría, no de la mayoría. Yo coincido con el doctor Gabriel en que 1 más 1 no es 2 en política. No lo es. Y sí es cierto que está Gustavo Petro más cerca de ganar en segunda vuelta que Rodolfo Hernández. Y el margen de error es 3. Entonces, ahí no hay diferencia. Digamos que en esa encuesta que acabamos de ver, lo que hay es un empate. Y lo que hay que no perder de vista es que Gustavo Petro tiene 20 años en política, lleva 3 campañas presidenciales y que Rodolfo Hernández es la primera vez que aspira, que se gastó 3.000 millones de pesos mientras la otra campaña invirtió 16 veces eso, y aquí tenemos el resultado, un empate hoy en encuestas, sin que opere el voto silencioso, cuando los colombianos están diciendo nosotros votamos en silencio y producimos resultados. ¿Su teoría del voto silencioso es el voto antipetro? Es el voto de los colombianos que trabajan, que quieren el emprendimiento, que quieren que las empresas no sean afectadas por una carga tributaria impagable, los dueños de los pequeños minifundios, latifundios y los grandes terrenos del país, que también saben que la tierra no es rentable y que son víctimas de todo este discurso confiscatorio de Petro. Toda esa gente que sabe que la empresa en Colombia, como la conocemos hoy, podría desaparecer como desapareció en Venezuela, como amenaza con hundirse en Chile, la economía más importante de América Latina, y que votan y no aparecen en las encuestas. Recordemos que en las encuestas anteriores a las elecciones, Gabriel, el resultado no era el que se dio. Y sin embargo, el voto silencioso operó y el ingeniero Hernández es hoy quien disputa la presidencia por un punto en las encuestas que ustedes los consuelan con el hombre que lleva 3 campañas presidenciales. ¿Alguna consideración sobre lo que llama el doctor Araujo voto silencioso y el voto en blanco, que me parece a mí que es sujeto de un análisis muy interesante? 300.000 personas que votaron en primera vuelta en blanco, una intención de voto en blanco que está creciendo. Sí, esa es una opción legítima, que es respetable. Todo ciudadano que considere que ninguna de las dos opciones es válida en democracia puede votar por el voto en blanco, pero en lo que respecta a nuestra campaña, nosotros no sufrimos de triunfalismo. Nosotros ¿no? Usted acaba de decir que va a invitar a Rodolfo Hernández a la casa de Nariño. Sí, pero no tiene que ver con una actitud de triunfalismo, no se siente sino presidente, pero va a invitar a Rodolfo Hernández. Talante, Sergio, un talante. Okay. Nuestra presidencia, contrario a lo que están diciendo los contradictorias. ¿Eso no es arrogante? Sí, no. Me llamo Gustavo Petro y voy a ser su presidente. Contra Rodolfo Hernández diciendo, es nuestra presidencia, porque yo hago parte de esos pescadores que están abrazando a Gustavo, de esos recicladores que vivieron la experiencia de la Colombia humana, de esa gente pobre que recibió el mínimo vital en Bogotá, de esa juventud que ni estudia ni trabaja y está ilusionada de que puedan tener derecho a tener un futuro. Yo represento y hago parte de un legado de un movimiento que sufrió la violencia y quiere que nunca más en Colombia eso vuelva a suceder. Eso lo Entonces todos, nosotros vamos a dedicar los mejores años de nuestra vida, los que todavía somos jóvenes, los adultos que han trabajado durante décadas de todos los campos para que este país cambie, se lo vamos a dedicar a ese sueño que le debemos a las futuras generaciones. Yo confío en que las mayorías colombianas silenciosas, como dice Sergio, esos jóvenes que creen que la política no sirve, que es lo mismo lo uno que lo otro, esos jóvenes se van a levantar con entusiasmo, con alegría, el domingo 29 desde muy temprano y van a ir a luchar por su futuro. Y esas mujeres que no se consideran... Sin explicar cómo es que se van a hacer las cosas que propone les vamos a decir no que vamos a aumentar el presupuesto de 4 billones a 14 billones, Gabriel, para darle su universidad pública. ¿Con qué van a reemplazar los ingresos por regalías y por hidrocarburos? ¿Con qué lo van a reemplazar? ¿Con qué van a darle empleo a las 150.000 familias que en Colombia viven del carbón? Este país... ¿En qué van a trabajar? Este país va a vivir una transición que vamos a construir entre todos. En este país le vamos a decir al pueblo guajiro que no vamos a permitir lo que ha sucedido de 2008 a 2021. Gabriel, que 5.000 niños mueran por desnutrición. Gabriel, no en ningún otro país, en La Guajira, en tu departamento. Gabriel, 150.000 familias, promédielas de a 4 personas, viven del carbón. Vamos a trabajar porque en el Cesar el 51% de la población no siga en pobreza monetaria. ¿A qué le sirve a la población de La Guajira, del Cesar, ver pasar
por ese tren de la muerte, sacar de las entrañas de sus montañas el carbón, cuando sus niñas se prostituyen, sus personas, su mayoría de población muere en la pobreza. ¿Cuál es la pobreza del Cesar hoy? Le voy a decir, ¿cuál es la pobreza? 1.2 billones de pesos irriga una sola empresa en el departamento. ¿Y quién se lleva eso? En servicios personales. ¿Quién se lleva eso? La gente, los sueldos. ¿Y por qué la pobreza del Cesar es tan grande? Lo importante no es... ¿Por qué la mayoría de la gente del Cesar que vive sobre el territorio donde está esa riqueza natural no tiene derecho a beneficiarse de ella? Dice el doctor Araujo que son 150.000 familias, esas familias que tienen su sustento en el trabajo producto de la explotación de carbón, en la explotación de petróleo. ¿Qué hace que los obreros de la mina hoy respalden a Gustavo Petro? ¿Tú crees que esos obreros están votando en contra de sus intereses? Esos obreros lo hacen y lo hacen las comunidades porque han vivido en carne propia lo que ha vivido este país, Gabriel, que durante años ha sido explotado en sus recursos naturales. Es que ustedes se vuelven retórica, pero no dicen nada concreto. Mire, Gustavo ha propuesto... 600.000 empleos indirectos. Gustavo ha propuesto una transición. No va a desaparecer el 8 de agosto la explotación del petróleo ni del carbón. Van a suspenderse las etapas de exploración. No es ninguna noticia, ya lo hablábamos con Camila de que es así. Vamos a trabajar por reactivar sectores de la economía. Necesitamos reactivar el campo, necesitamos reactivar el sector hotelero. Yo que soy cucuteño, ¿qué le han ofrecido los gobiernos del uribismo a mi ciudad, donde 7 de cada 10 cucuteños están en la pobreza, donde les dijeron desde hace 8 años que iban a derribar un gobierno opositor y han colocado en la política exterior su programa ideológico, mientras mi gente se muere en las trochas entre Colombia y Venezuela, Gabriel, porque han cerrado la frontera? Con cifras, ¿cómo van a sustituir los ingresos del carbón y del petróleo? ¿Con qué? Lo vamos a hacer con una nueva economía. ¿Cómo y esa nueva economía... a sustituir los 600.000 empleos que solo el carbón produce indirectos y los 150.000 familias que viven directamente del carbón? En primer lugar, no diciéndole a los colombianos mentiras, y no le estamos diciendo que de la noche a la mañana... No, es fáctica. 5.000 niños mueren de hambre en La Guajira, donde se explota una mina que desvía un río y que deja morir de hambre a 5.000 niños. Es una vergüenza para una nación democrática que sus niños se mueran de desnutrición. Como es una vergüenza, Sergio, que en el Cesar 51% de la población esté en pobreza. Eso no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana, colombiano. Vamos a iniciar un proceso de transición. Vamos a tener un cambio en la economía colombiana para que la economía colombiana dependa de un sector como... No, lo que pasa es que ustedes quieren como el señor Rodolfo, que cree que va a resolver el problema simplemente... Todas las propuestas son sin contenidos. Con la emotividad. Nada significa nada, excepto lo que a ustedes les conviene. ¿No? Las cifras son las que a ustedes les conviene. No hay con qué sustituir son cifras del DANE. Las 600.000 empleos y las de la muerte por desnutrición no son cifras de la oposición, son cifras del DANE. Estas también son del DANE. Pues a propósito de política, ya llegamos al final lastimosamente de este espacio. El voto en blanco, que ha cogido mucha fuerza, no tendrá ningún efecto frente al resultado de la segunda vuelta. Por si usted está pensando votar en blanco en la segunda vuelta presidencial, el que gane, si gana el voto en blanco, no se repiten las elecciones con nuevos candidatos. Se va a proclamar como presidente de la República el candidato que obtenga más votos. Esta noche con nosotros Sergio Araujo, empresario, columnista y uno de los fundadores del Partido Centro Democrático. Ahora fuera de ese partido, doctor Araujo, un gusto, gracias por acompañarnos. Gracias, María Camila, y gracias a Gabriel. A usted gracias. Gabriel Becerra, que es secretario general del Partido Unión Patriótica y ahora representante a la Cámara por el Pacto Histórico. Un gusto tenerlo acá. Gracias, María Camila, gracias a Sergio, gusto conocerlo, y a los colombianos, sumemos, en cada corazón está el cambio. La consabida cuña publicitaria, cuña política, publicidad política no pagada. Esta noche en Zona Franca llegamos al final. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos, que tengan un feliz resto de día.